primaquina. Y en la etapa hepática, cuando está en la forma de hipnozoito, vean ustedes, el único que actúa es la primaquina. Miren, entonces estas etapas son difíciles de atacar. Entonces, ¿dónde actúan? En la fase hemática. Casi todos, ¿eh? Estos son los que están en el eritrocito. Casi todos, excepto la primaquina que no. Pero hay todos. ¿Y en el gametocito? Unos sí, otros más o menos, otros no. Entonces, entonces, por eso entonces nos ha servido ver entonces el ciclo biológico para poder señalar dónde van a actuar cada uno de los fármacos. Bien, la cloroquina. Entonces va a ir revisando ya cada uno de estos fármacos. Algunos, no vamos a revisar todos. Vemos que la cloroquina es un fármaco de síntesis. Ya les señalé en la clase cuando hicimos quinolonas, que la cloroquina surge en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados eran extensamente afectados por paludismo, y morían más por paludismos que por las balas del enemigo. Y entonces hubo una alianza para poder investigar, ¿no? Y surge pues la cloroquina, pero ¿en base a qué? ¿Por qué la cloroquina? O sea, ¿cómo también vino eso a la mente, no? Y es que esta estructura básica, esto es de la quinina, mejor dicho, ¿sí? De la quinina. Y eso sí ya se sabía que tenía efecto antimalario. Entonces dijeron, vamos a trabajar, y efectivamente hicieron modificaciones por todo lado y encontraron que tenía efecto. Entonces ahí aparece la cloroquina. Vean ustedes, o sea, estamos hablando del 1945 más o menos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo actúa? En primer lugar, el único que necesita sangre es el Anopheles hembra, no el macho. El macho se alimenta de savia, de las plantas. ¿Sí? Pues se checa una planta y con su savia se alimenta. Pero la hembra no, porque la hembra necesita para su ciclo biológico, necesita sangre. Y entonces lo tiene que degradar, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la digestión que se lleva a cabo del parásito, está pues su vacuola digestiva. Esta es su vacuola digestiva. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la hemoglobina se va a ir metabolizando hacia M. Pero, ¿qué pasa con el M? El M saben ustedes, tiene hierro. Y el hierro es tóxico. El hierro, de hecho, puede matar al parásito. Entonces, los seres vivos, por más pequeños que sean, microscópicos, evolucionan hacia formas para poder defenderse. ¿Sí? ¿Y qué ha hecho con eso para que no lo mate? A este lo convierte en un pigmento palúdico que se llama hemosolina. Entonces, eso no le hace daño al parásito. Entonces, es la forma como el parásito detoxifica al M. ¿Sí? Lo puede detoxificar. Entonces, una cosa no hay ningún problema. ¿Sí? Sigue para adelante. Pero aquí viene pues el fármaco. Entonces, viene el fármaco, viene la cloroquina, y la cloroquina tiene un pK de 7. La vacuola es ácida. Entonces, ¿qué pasa con este pK y con este medio ácido? ¿El fármaco se ioniza o no? ¿Qué dicen? Evidentemente que se ioniza. ¿Y cuando se ioniza, se absorbe o no? No se absorbe. Entonces se concentra ya el fármaco. Se concentra acá. ¿Ok? Entonces, es gracias a esas propiedades que tiene entonces el fármaco y de encontrarse en este medio ácido. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Que la cloroquina tiene una alta afinidad por el M y se une al M. Entonces le desvía la ruta. Se queda unida, forma un complejo de cloroquina con M. Y ya no sigue este proceso de detoxificación. Ya no forma hemosolina.
sino que se viene y forma este complejo cloroquina-hemo. Y aquí el hemo sí es tóxico. Y eso es lo que lo mata al parásito. ¿Sí? Eso es lo que lo mata al parásito. Fíjense, simplemente lo que hace es desvío de la ruta. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el mecanismo de acción, ¿no? Ese es el mecanismo de acción. Incluso puede producir una disminución de síntesis de ADN. Su farmacocinética, bueno, presenta una buena absorción cuando se da por vía oral, metabolismo hepático, no mucho, porque está el 30%, pero sí tiene una extensa fijación a los tejidos y su vida media es larga, 6 a 7 días, y la excreción renal. Ahora, un problema que hay con la cloroquina es la resistencia, ¿sí? La resistencia es muy frecuente sobre todo con este plasmodium falciparum, ¿sí? Que es el más preocupante. Dentro de sus reacciones adversas, en realidad no tiene mucha toxicidad, no hay problema. Podría haber molestias gastrointestinales, náuseas, pero como ustedes saben, esto es muy relativo, ¿no? De acuerdo a la susceptibilidad de cada individuo. Incluso puede producir picazón, erupciones, puede provocar pérdida de color de las uñas y de las mucosas. Y algo a tener en cuenta es que cuando se administra por vía intravenosa produce hipotensión con hipotimia, ¿sí? Mareo, pérdida de conocimiento y náusea. Entonces, eso significa que cuando se tendría que utilizar esta vía, el paciente tendría que estar acostado y pasar lentamente. ¿Sí? Ahora, la sobredosis, ojo, puede producir un paro cardiorrespiratorio, pero es sobredosis, pues ¿quién va a utilizar un fármaco en sobredosis? A no ser que se equivoque, pues no, que bueno, nunca falta por ahí también que alguien se puede equivocar, ¿no? Dentro de las precauciones es que no hay que administrarlo con levloquina porque aumenta el riesgo de crisis convulsivas. También hay que evitar en personas que son epilépticas o con astenia gravis, y aumenta el riesgo de arritmias cuando se administra con amiodarona. De hecho, la amiodarona es un antiarrítmico, ¿sí? Y alofentrina, que este es otro también antipalúdico que tiene efectos cardíacos. Entonces, eso es lo que habría que tener en cuenta. Ahora, un caso que se publicó en el 2010 respecto a una joven americana que se fue de vacaciones a Costa Rica, que era, bueno, una zona palúdica, y bueno, pues le advirtieron que tiene que tomar su cloroquina preventivamente, porque bueno, pues para evitar el problema del paludismo, ¿no? Pero no se sabe qué ocurrió con esta joven, que la dosis preventiva es 500 miligramos de cloroquina cada semana para prevención, pero ella lo tomó diario. Entonces ahí viene el problema, ¿no? ¿Cómo vino la confusión? Lo tomó diario y lo tomó una semana antes de viajar, 2 semanas que estuvo en Costa Rica y una semana después que regresó, o sea, 4 semanas. ¿Okay? ¿Y qué pasó? Que se dio esta mancha en el pelo. Pero claro, no es que regresó y ya estaba con la mancha. Esta foto corresponde a 3 meses y medio después que regresó. Pero miren, ahora, ¿qué problema que se ha hecho esta manchita blanca? Pero quizá tenga que ver también esto con la pérdida del color de las uñas. Bueno, una observación, ¿no? No le ha causado mayor problema, pero está ahí porque de pronto puede decir, ¿qué pasó con esto? ¿Quién lo ha causado? Ah, pues ha sido la cloroquina. Cosas curiosas, ¿no? Bueno, y esto es respecto a la resistencia de la cloroquina. Todo lo que está de verde es resistente. Entonces la situación se complica, ¿no? Ese es el problema. Ustedes saben que los organismos se defienden, van mutando y se vuelven resistentes. Y ese es el gran problema, ¿no? Solamente con este caso de los antipalúdicos, ¿no? Sino, como ustedes saben, con las bacterias es peor, y eso es crítico, ¿sí? Ustedes saben que el ambiente hospitalario es una selección de
de bacterias súper resistentes. Y coger una infección dentro del hospital es realmente crítico, bien difícil de combatir. Porque cuando hacen el antibiograma, resulta que todos son resistentes. ¿Sí? Y el problema que mucho se ve en UCI, por ejemplo, es que pacientes que reciben respiración asistida, ¿sí? Con un respirador, generalmente hacen neumonía. ¿Sí? Y allí la situación es bastante crítica. Muchas veces la gente allí, el paciente muere por eso antes que por lo causa que fue. Bueno, entonces este es el problema de la resistencia. Otro producto, otro antipalúdico es la quinina y la quinidina. Y ustedes verán acá el árbol de la quina. Entonces se acordarán ustedes dónde han visto el árbol de la quina. ¿Dónde han visto el árbol de la quina? En el escudo, ¿no? En el escudo. Ahora, ¿por qué no lo han puesto en el escudo? La verdad que nadie nos ha explicado, ¿no? ¿Por qué lo han puesto? Pero sí hay una historia detrás de eso. ¿Quién sabe? A eso, se debe a eso, ¿no? Pero cuando vinieron los españoles, en Perú había paludismo, ¿sí? Y muchísimos españoles morían por la causa del paludismo. Pero por el año 1570 y tantos, miren, no era mucho tiempo que habían venido, ¿sí? Se infectó un personaje muy importante dentro de los españoles que habían venido. Y era la esposa del virrey de ese momento, ¿sí? Era la princesa de Chinchón. Chinchón se llama el lugar de España, ¿sí? La condesa de Chinchón. Y entonces, pero para eso entonces ya había ocurrido un hecho histórico, digamos, porque un nativo peruano había descubierto ya el efecto de la quinina. ¿Cómo había ocurrido eso? Cuando este nativo estuvo caminando pues por el campo, ¿no? Y estuvo con unos accesos febriles terribles y llegó a un arroyo. Y entonces en esa fuente de agua que salía pues, debajo de los cerros, ¿no? Tomó el agua y como estuvo pues agobiado, reposó un rato y de pronto le pasó la fiebre. Y entonces, muy observador, muy inteligente, por supuesto, ¿no? Dijo, pero no puede ser, pues el agua, cuando tomamos agua no nos pasa la fiebre. Algo debe haber acá, ¿no? Mira el agua y ve una rama, ¿no? Luego levanta la vista y dice, pero ¿de dónde acá está? Ah, y ahí había una planta, y esa planta era la quina. Entonces digo, es muy probable que sea eso. Lo llevó la rama a su casa y después cuando hubo otra vez los accesos febriles, tomó y comprobó que era eso, que era la planta. ¿Sí? Ya se hizo su función y comprobó. Entonces, esa noticia llegó justamente a estos colonizadores, estos españoles, y tratándose de este personaje importante, pues mandaron que lleven la planta, lo que han descubierto, y le dan a la mujer y se sana, se curó. Entonces, a partir de ahí, ya la plantita fue ampliamente utilizada, los evangelizadores, jesuitas, franciscanos, yo qué sé, se andaban, ¿no? Y recolectaban la planta. Imagínense en esos tiempos, cómo llevaban a Europa, ¿no? En esas embarcaciones que tenían, ¿cuántos meses habrían de demorar en llegar, ¿no? Pero ahí llevan, y en Europa curan la malaria con la planta, ¿no? Se llama la corteza peruana, ¿sí? Corteza amarilla también, porque es color amarillo. Y otra vez dijeron, no, pero llevamos fresco, pesa mucho, mejor hay que secarlo y llevarlo en polvo. Y lo llevaban en polvo, pues sí se llamaba también los polvos del cardenal, así se llamaba también. Y así lo llevaban por siglos, ¿sí? Por siglos lo llevaban a Europa. ¿Ok?
¿Y luego qué pasó? Luego sucedió que se llevaron la semilla, ¿no? Se llevaron la semilla, hicieron unas extensas plantaciones en la isla de Java, en Filipinas, y se olvidaron del Perú. ¿A quiénes? Pero ya por 1800 y tantos ya ya avanzó la química, hicieron el estudio de qué es lo que tiene, ¿no? Los extractos de esta planta, y descubrieron que lo que tenía era pues un alcaloide que se llama quinina. Ahí descubrieron la quinina. ¿Sí? Entonces, cuando vinieron a poner los nombres científicos a las plantas, porque recuerden ustedes que había un problema, ¿no? No solamente con plantas, sino también con animales, ¿no? En que en un lugar se conocía con un nombre y a lo mismo en otro lugar se conocía con otro nombre. Entonces al final había una confusión terrible. Entonces dijeron, no, pues, científicamente vamos a poner un nombre binario, ¿no? Como si fuera el nombre y apellido, ¿no? Y entonces llegan a ponerle el nombre pues y dice, ¿y la planta que curó a la princesa de Chinchón? Ya, entonces ¿no? Chinchona. Y así le pusieron, Chinchona. 17 especies hay en Perú. Pero ¿qué habrá pasado en el camino? Que la H ha desaparecido y aparece nada más como Cinchona, ¿sí? Pero ese es el origen incluso del nombre, ¿no? Entonces, las cinchonas entonces son la quina, pues son el árbol de la quina, ¿sí? Ahora, ¿y ahora qué es de la quina? La quina todavía hay en el Perú, en la zona de la parte de la selva, pero está incluso en proceso de extinción, y más bien en RENA a partir del 2004, creo, desarrolló un programa para recuperar la planta, pero más sobre todo como datos históricos para mantenerlo, ¿no? Porque en realidad ya, ¿quién utiliza esto para la malaria? Ya, nada, entonces utilices el fármaco, la quinina. Y luego esta quinina ya se determina su estructura química, hacen un cambio conformacional, como simplemente un cambio de orientación en el espacio que se llama un estereoisómero, que es la misma fórmula, se tiene el mismo número de átomos, todo igualito es, pero simplemente en el espacio cambia la orientación. Ese es un estereoisómero, y el estereoisómero es la quinina. ¿Sí? Muy bien, entonces pues resulta que la quinina es el alcaloide de la quina, la cinchona, y la quinidina es el estereoisómero. ¿Ya? Tiene una buena absorción, en este caso sí 80%, transformación hepática por el citocromo P450 del 3A4 y su excreción renal. Y también su vida media también es extensa, es larga, 11 horas. ¿Sí? Y el mecanismo de acción semejante a la cloroquina, porque igual miren ustedes aquí está este libro básico. Sobre eso es, y justamente sobre esto es que trabajaron para que después salga la cloroquina sintética. ¿Sí? Y su uso es en malaria resistente a cloroquina junto con pirimetamina y su radiación. El problema sí son sus efectos adversos, ¿sí? Porque con dosis terapéuticas, o sea, no es que son sobredosis, no, es dosis terapéuticas, produce de hecho lo que se llama el sinconismo, que viene también de cinchona, sinconismo. Y que se caracteriza por zumbidos de oídos, dolor de cabeza, mareo, rubor, alteración visual, la persona empieza a ver doble, ¿no? Entonces, ese es el sinconismo, ¿sí? Y además también hipoglucemia, hipotensión severa, ¿sí? Y ahora, si esto ocurre con los efectos, con dosis terapéuticas, imagínense con sobredosis, produce arritmias cardíacas graves y también puede producir aborto. La mefloquina es otro antipalúdico, tiene rápida absorción, 75-80%, circulación enteropática, es lipofílico, se une a proteínas aproximadamente 98%, es bastante. El metabolismo también es hepático, por el 3A4, con P450 3A4, la excreción es por vía fecal, y su vida media bastante larga, de 15 a 33 días. Tiene fuerte actividad esquizoticida sanguínea.
o sea, en los eritrocitos, ¿sí? Contra falciparum y vivax. El mecanismo es similar, igual a la cloroquina, porque tiene igual, acá está el anillo básico, ¿sí? Reacciones adversas, puede haber náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Pero como les digo, esto no es en todos los pacientes. Y debe reservarse, esta cloroquina debe reservarse para prevención y tratamiento del paludismo falciparum y vivax resistente a los demás fármacos, ¿sí? Y es más eficaz combinada con artesunato, que es otro fármaco, uno de los últimos que se logró descubrir también de una planta, ¿sí? Contraindicaciones: antecedentes de epilepsia, depresión, trastorno bipolar, no puede administrar con quinina o lofandrina, porque empeora el caso. La primaquina. La primaquina se cree que puede convertirse en intermediarios electrofílicos que originan radicales libres. Entonces, ya se ha mencionado muchas veces la participación de los radicales libres en el efecto antimicrobiano, ¿no? En general, sean bacterias, sean parásitos, ¿sí? Los radicales libres. ¿Okay? Ahora, esta primaquina, tal como vimos en el cuadro, es el único agente activo contra los sinusoidos del vivax y ovario. Es el único. En consecuencia, es el que va a servir tanto para quimioprofilaxis como para el tratamiento, pero aquí hablamos de una cura radical del paludismo vivax y ovario agudo. ¿Okay? Primaquina. Ojo. Pero también vimos en el cuadrito que no tiene efecto sobre eritrocitos, entonces es necesario administrarlo con un esquizoticida eritrocítico, la cloroquina. ¿Bien? Muy bien. Reacciones adversas también son escasas con dosis terapéuticas, y con dosis elevadas también pueden haber algunos problemas. Aquí lo que hay que resaltar es que puede producir hemólisis en personas con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Y esto es, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es relevante en su función en la membrana plasmática del eritrocito. Entonces, cuando hay deficiencia de esta enzima, entonces hay la tendencia a hacer hemólisis. Entonces, el feto, por ejemplo, es de manera natural, es deficiente en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bueno, pueden haber otros problemas genéticos, ¿no? Pero de manera natural, el feto es el que es deficiente en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Eso quiere decir que de ninguna manera este fármaco puede administrarse a personas embarazadas, ¿no? Mujeres embarazadas, ¿sí? Y de hecho hay un esquema que hay que seguir, ¿no? Y que está igual que para la tuberculosis. Ustedes recuerdan, está ahí en la nota técnica de salud número 200 del año 2023. Ya, aquí también está la nota técnica de salud para la prevención, control, tratamiento del paludismo en el Perú, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Y ahí se señala cuáles son los fármacos que deben utilizarse de acuerdo a la edad, de acuerdo a la situación del paciente. ¿Ok? Bueno, aquí sí ya tenemos los antibióticos, los que inhiben la síntesis de los folatos. Recuerden ustedes que esto ya ustedes los han visto: la pirimetamina, el proguanilo, la sulfonamida y sulfonas, ¿no? Pirimetamina y proguanilo actúan contra formas eritrocíticas de una manera lenta, siempre y cuando sean sensibles también. Y estos fármacos nunca se utilizan solos, siempre van a utilizarse pero combinados, ¿sí? El proguanilo también tiene actividad contra formas hepáticas, como habíamos visto en el cuadro, y se considera inocuo para administración a embarazadas. Ahora, la pirimetamina se usa para el tratamiento de falciparum resistente a cloroquina en combinación con sulfadiazina y quinina. Para la prevención se usa pirimetamina más sulfadoxina, ¿sí? Ahora, las sulfonamidas y las sulfonas, su mecanismo de acción es que inhiben. Ya recuerden ustedes, vimos la clase de las sulfas, es lo mismo, inhiben la dihidroteroatosintrasa, ¿sí? De esos fármacos estamos hablando.
¿sí? Y mientras que la pirimetamina y el proguanilo inhiben a la siguiente fase del desarrollo del ácido fólico, la síntesis del ácido fólico, que es por intermedio de la enzima dihidrofolato reductasa. Ahí esa enzima lo inhibe. ¿Sí? Entonces, ese es el mecanismo de acción. Ahora, tanto sulfonamidas y sulfonas son esquizonticidas hemáticos, ¿no? Solamente a nivel eritrocítico, su acción es lenta y tiene actividad contra falciparum y contra linfos. Otro fármaco es la tobacuona. Este fármaco tiene una absorción lenta, errática. Vean que más del 99% se une a las proteínas plasmáticas, de casi todo, ¿no? Circulación enterohepática, escaso metabolismo, excreción por bilis, más del 94% se detecta intacto en las heces. El mecanismo de acción es que van a actuar de manera selectiva sobre el complejo BS1 del citocromo mitocondrial para que inhibir transporte de electrones. ¿Sí? Entonces, con eso colapsan el potencial de membrana y también inhiben la biosíntesis de pirimidina. Se usa combinado de atobacona con praguanilo para la quimioprofilaxis del paludismo en adultos y niños mayores de 12 kilos y para tratamiento de paludismo por falciparum no complicado en adultos y niños mayores de 5 kilos. ¿Sí? Reacciones adversas también pueden presentarse, algunas reacciones adversas, dolor abdominal, etc. Y la artemisinina. Vean ustedes, esta es otra planta medicinal que se utilizó por más de 2000 años en la China para tratar la fiebre. Y en el contexto de la guerra del Vietnam, los chinos, el ejército chino, lanzó un proyecto, un clásico proyecto, el 523, que era para buscar algún agente contra la malaria, porque igualito estaban en esos tiempos, igualito, los soldados morían más por el paludismo que por otra cosa, que por la propia guerra. ¿Sí? Y entonces ahí asume el proyecto entre los investigadores, asume pues una investigadora china, Zhou, así se llamaba, no sé, debe estar todavía con B. Pero entonces ella logra descubrir en el año 1967, logra aislarla. Hoy se hizo la prueba de estos, ¿no? Hizo sus extractos y lo probó. Bueno, pero para la fiebre, a ver, vamos a ver, de repente, pues, estamos buscando ahora para el paludismo, vamos a ver, de repente tiene efecto. Y encontró que tenía un excelente efecto. ¿Sí? In vitro. Ya luego ya empezaron in vivo. Entonces, eso fue en el año 1967. Y en el año 1976 ya empiezan a utilizar ya la artemisinina, ¿no? Y seguían con los estudios ahí y encontraron ya luego derivados, ¿sí? Derivados como el artesunato, el artemeto, ¿sí? Y entonces, luego esta investigadora, en el año 2015, miren, hace mucho, le dieron el premio Nobel por esto, por el descubrimiento, ¿sí? Y fue la primera mujer china, científica china, que logró un premio Nobel. Miren, entonces, ¿no? ¿Y con qué? Miren, con los estudios de plantitas, pues, ¿no? Por eso no nos falta razón cuando decimos, hay que investigar, las plantitas tienen efecto, pues, antidiabético, analgésico, antiinflamatorio, antiulceroso, hipolipemiante, ¿no? Entonces, miren, revisable, pues, ¿y cuántos fármacos hay en el mercado ahí como medicamento que vienen de las plantas? Entonces no es que, ay, pero ahorita están investigando plantas, no, esa es una fuente reconocida por la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Y alienta, la organización dice, alienta, sí, que se utilice, pero eso sí dice que se compruebe su eficacia y seguridad. Esa es la condición, ¿no? Y bueno, tiene razón, porque hay muchas plantas que
equivocadamente puede decir, sí, se utiliza, pues aquí también hay que tener en cuenta pues la gente inescrupulosa, ¿no? Que quiere aprovechar, quiere lucrar, ¿no? Esto sirve para todo. Resulta que una plantita es la panacea que sirve para todo. Y no es así tampoco. Hay que comprobarlo. ¿Tiene eficacia? Sí, correcto, ¿no? Ahora, no es tóxico, porque ese es otro problema, pues hay muchas plantas también que son tóxicas. Y son tóxicas porque también las mismas plantas se defienden de los predadores, pues, ¿no? Las plantitas están fijas en la tierra, no se pueden mover. Si a un animal lo atacan, ¿qué hace? Huye, pues, ¿no? Se va corriendo. Pero la plantita, ¿a dónde va a correr? No puede. Entonces, elabora sustancias, metabolitos secundarios se llaman, y que son tóxicos para quien lo quiere atacar, ¿no? O acabar con la plantita. Y entonces, por eso es que tienen toxicidad. Pero es cuestión entonces de determinarlo, ¿no? Hacer los estudios. Bien, entonces así pues nace la artemisinina, sus derivados, y su mecanismo de acción se centra aquí, miren, en su molécula, porque ustedes tienen aquí, vienen dos oxígenos que están en este anillo que se llama lactona. ¿Sí? Porque tiene aquí un oxígeno. Entonces, este se llama un puente endoperóxido. Y ocurre lo mismo en la vacuola digestiva del parásito. Llega el y rompe acá el hierro, rompe este enlace acá, este puente, y genera radical libre. Los radicales libres son realmente muy tóxicos. Y eso es lo que mata en este caso al parásito. Entonces, básicamente, ese es el mecanismo de acción. ¿Sí? Ese es el mecanismo de acción. ¿Sí? El hierro emite parcial los rojo infectados, cataliza la separación del puente del peróxido, ocurre un reordenamiento intramolecular para volver radicales libres y además se ven juntos con potencial de manera muy sencilla. Tienen una rápida acción contra esquizontes sanguíneos y gametocitos, es decir, este no actúa en la etapa hepática. ¿Sí? Pero acá hubo un problema, pues, porque en el año, cuando se descubrió, todas las cepas eran susceptibles, no había resistencia. Pero pues, los parásitos, ¿no? Mutan y logran la resistencia. Y en el año 2012, justamente, la Organización Mundial de la Salud lanza la alerta, dice, ya apareció resistencia a la artemisinin. Y entonces, siendo el último recurso con que contamos, se recomienda que no se utilice sola, que se utilice con otro. Y entonces ahí hablamos de la TCA, de la terapia combinada con artemisinin. ¿Sí? Es por eso. ¿Ok? Bien. Efectos adversos, náuseas, vómitos, diarrea en animales. En animales se observó neurotoxicidad irreversible, pero con dosis más altas, no en humanos. No en humanos. ¿Sí? Pero, precaución, no administrar agitante el primer trimestre del embarazo. Y niños menores de 5 años. Por precaución. Y entonces acá está, vean ustedes, el problema de la resistencia, pues, ¿no? Aquí aparece, miren ustedes, este es en el año 2012, cómo se identifican ya las áreas de resistencia. Y si esta misma área lo trasladamos acá, miren ustedes, para este reporte hasta el 2019, y ya vemos que los puntos han incrementado notablemente, y sobre todo, miren, estos se han vuelto más oscuros porque hay mayor porcentaje. ¿Sí? Y aparte de esta área, ya también hay otra. Entonces, pues el tema de la resistencia siempre es preocupante, ¿no? Porque ¿qué va a pasar si después se vuelve resistente y no hay con qué tratar, ¿no? Pero bien, y entonces acá esto es lo que le decía, la nota técnica de salud 116 de 2015, que es la que se está utilizando. Entonces para el manejo del paludismo en el Perú. ¿Sí? Y entonces vemos que para el tratamiento de malaria por Vivax en adultos, tenemos, vean ustedes acá, 3 días con cloroquina, ¿ok? Ahí está, ¿cuántas tabletas hay que darle? 4 tabletas, 3 días, 4 tabletas, 2 días y el tercero 2, ¿no? Y luego primaquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque es Vivax. Recuerdan ustedes que Vivax es el que hay que darle el tratamiento radical con primaquina. Entonces, primaquina, 7 días, 2 tabletas, 2 tabletas. Listo, y ahí está el asunto. Entonces,
Entonces son esquemas igual que del tuberculosis, recuerden ustedes. Todo está esquematizado, ya, ¿no? Está señalado qué es lo que debe darse, cómo, cuánto debe darse, cuántos días. Y esto es en gestantes, ¿ven? Miren ustedes, esto es en gestantes. Entonces, hay que darle primaquina a la gestante. Aquí dice primaquina, ven ustedes. No, pues. No hay que darle. ¿Qué hay que darle? Cloroquina. Y vean, el esquema es igual, 4-4-2, y de ahí en la primera semana, y después en cada semana 2 tabletas, hasta el parto. ¿Sí? Ahora, ¿se produce el parto? Muy bien, ahora sí, 2 tabletas al día por 6 días de primaquina. ¿Ok? ¿Por qué? Vivax, porque es Vivax. Y hay que producir el tratamiento recal, porque si no, los sinusoides despiertan y otra vez van a producir la recaída. Esto es por malaria, ¿sí? Malaria en adultos, ¿sí? Igual ven ustedes acá, cloroquina, esquema y primaquina. El tratamiento de malaria no complicada por falciparum en adultos, ojo, artesunato. Este ya es derivado de la artemisina. Artesunato oral, 3 días, mefloquina, 2 días, primaquina, 1 día. Entonces, este falciparum ya implica otro esquema de tratamiento, ¿verdad? Y este es malaria por falciparum resistente al artesunato y a la mefloquina. Entonces, ¿cómo enfocar? Fíjense, ya se volvió resistente a la artemisina. Vean ustedes, quinina. Aquí entra la quinina, o sea, la quinina no entra de primera elección, porque es tóxica. ¿Sí? Aquí entra recién la quinina, clindamicina, antibiótico, y primaquina. ¿Sí? Eso es en la mañana, en la tarde quinina, y en la noche quinina más clindamicina. Claro, estamos hablando de este falciparum que es mortal y que es ya resistente. ¿Sí? Y también están los casos graves, que los casos graves son hospitalizados. ¿Sí? Y son básicamente con artemisina y antibióticos o quinina, pero por vía intravenous, no es por vía intravenous. ¿Sí? Porque podría morirse el paciente. ¿Sí? 100% falciparum. Bien. Ya pasando a otro tema, tenemos el caso de las amebiasis, ¿sí? Las amebiasis, en este caso, entamoeba histolítica, que va a entrar, fíjense ustedes nuevamente, igual que en la clase anterior, problema entra por boca, por contaminación, ¿sí? Entra por boca, luego, vean ustedes, llega acá al colon, acá como son quistes, acá se vuelven trofozoitos sobre la forma activa, se reproducen activamente e irritan la pared intestinal, irritan, y es lo que produce diarrea, por eso produce la diarrea, ¿sí? Pero hay otros casos en que este trofocito atraviesa la pared, pasa la sangre y se va al hígado y forma los abscesos hepáticos. Entonces son amelianos hepáticos. Otra vez también lo podrían hacer en el pulmón y otra vez incluso en el cerebro. Por eso es que hay amebas de vida libre, no la histolítica, ¿no? Sino amebas de vida libre, por ejemplo, en esos charcos de agua, ¿no? Cuando se van al campo, de pronto ven agua limpia, transparente, qué bonito, y encima sola, se meten en la mañana ahí, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ahí pueden haber esas amebas, y esas se meten por las mucosas y al cerebro. No sé si ustedes habrán visto alguna vez en algún programa de los parásitos asesinos. Ahí hablaba de las amebas con el cerebro. Es eso. Pero son las amebas de vida libre, no es esta. Aunque bueno, podría darse el caso, pero las come cerebro, esas son esas, no es la histolita. ¿Ok? También hay que tener cuidado, ¿no? Con esas cosas. Bueno, el tratamiento metronidazol, básicamente con metronidazol y un agente luminal, o sea, uno que actúa aquí en la luz intestinal, ahí, agente luminal, que puede ser diloxanida, iodoquinol, paromomicina y otros alternativos, incluso, ¿no? Nitaxonida y estos antibióticos incluso.
Giardiasis, algo similar, igualito, miren, contaminación. Y va por boca, diarrea. Diarrea de más de 7 días que no cede, es muy probable que sea parásito. ¿Sí? Parásito. Y ojo, el tratamiento, similar, metronidazol. También se puede sumar el tinidazol o la entonces, casi lo mismo. ¿Sí? Casi lo mismo. Tricomonasis, agente etiológico Trichomonas vaginalis. Agente de DDS, produce descensos vaginales típicos, cremosos, ¿sí? Espumosos y malolientes, como a pescado. Ese es típico. Seguro que le mandan a hacer un examen en fresco nomás, en el microscopio lo van a ver ahí las tricomonas. ¿Sí? El tratamiento. Ay, ojo, cuando se da el tratamiento tiene que ser a la pareja, por si acaso, ¿no? Porque si no, el hombre es asintomático, pero sin embargo tiene el parásito y luego repite y no se va a poder nunca. Metronidazol igualito, ¿eh? Igualito, metronidazol, alternativo para homicida, que ese es el caso de embarazada. Tripanosomiasis, recuerden ustedes, a Carlos Chagas en el año 1909, descubre del causante de la enfermedad, y que por eso se llama la enfermedad de Chagas, ¿no? Y también hay acá implicado un vector, se llama la chirimacha. ¿Recuerdan ustedes? Chirimacha. Y que tiene acá sus huéspedes intermediarios: mono, perro, gato, armadillo. Son los que mantienen ahí el parásito. Pican a esos animales y luego en la noche van, pican a las personas. No hay que olvidar pues que esto no hay en la ciudad, esto está en la zona rural, ¿no? Donde la de Arequipa, por ejemplo, hay eso, ¿no? Donde las casitas son pues rudimentarias, ¿no? Y en las rendijas, por ahí viven, por ahí se esconden los vectores, y a la noche salen. Y entonces ahí le inyectan el parásito, y ya producen una fase aguda que puede durar años. Generalmente no pasa a problemas mayores, ¿sí? Es autolimitado, pero en otros sí pasa a la fase crónica, y eso sí es fatal. ¿Por qué? Va al corazón. Recuerden ustedes que ahí forman los amastigotas, y en el corazón prácticamente lo destruye el corazón, ¿sí? No quedaría otra cosa más que hacer un trasplante de corazón, ¿sí? Y otro también, el en el megaesófago y el megacolon, recuerden ustedes. Entonces es realmente grave, pero felizmente no son todos los casos. Es un porcentaje menor, pero ya pues el que pasa esa fase, imagínense. Sin esperanza, porque en ese caso no hay tratamiento, ¿no? El fármaco no hace. Ahora, el tratamiento con nifurtimox y benzdina son dos miserables fármacos que encima son tóxicos y antiguos. Leishmaniasis, el problema, miren ustedes, que causan acá úlceras cutáneas. La gente lo conoce en la sierra, porque es de la zona de la sierra, lo conoce como UTA, ¿sí? UTA. Y el otro es la leishmaniasis mucocutánea, que más bien da a la zona de la selva. Acá, por ejemplo, se ha visto, aquí también juega un rol importante el vector. Es un mosquito pequeñito, blanquito, que tiene hábitos crepusculares, es decir, cuando está para anochecer, ahí es lo que sale, ¿no? Yo particularmente tengo una cierta experiencia con eso, porque cuando todavía estaba en la universidad colaboré con un programa que tenía la Universidad Nacional de Trujillo, y que tenía justo el control de leishmaniasis por la OMS, financiado por la OMS. Mandaron camioneta del año, cámaras, todo, lo vieron todo. Y con eso nos íbamos al campo y a capturar los vectores, reservorios, ratas, todos, ¿no? Y ahí logramos aislar, y luego se cultivaba y se enviaba a Ginebra, Suiza, para que lo verifiquen. Bueno, hace muchos años que estuve en eso. Entonces conozco de caso, de cerca de su caso, ¿no? El tratamiento con antimoniales, ¿sí? El antimoniato de glumina, el guantine y el estivogluconato de sodio. No más, igualito, solamente para vía inyectable y encima tóxicos, ¿no? Y la gente es muy renuente a las inyecciones, ¿sí?
Alternativamente, amoxicilina, pentamidina, que igual son tóxicos, ¿sí? La galantidiasis, el tratamiento, igualito, diarrea. Bien, todo va por boca y diarrea, ¿ya? Tratamiento con tetraciclina en este caso. Toxoplasmosis, tratamiento con pirimetamina sulfadecina, ¿no? Ojo con los problemas congénitos, toxoplasmosis congénita, ¿no? Tanto cerebral como en el ojo. Y el tratamiento entonces combinado, criptosporidiosis, también tratamiento con nitazoxanida y la fuente de contagio o ya el ciclo biofluvial siempre entra por boca. El metronidazol ya lo hemos revisado en la clase anterior, saben ustedes que es un fármaco que necesita la ferrodoxina del parásito para que lo pueda activar y forme radical libre que va a atacar al ADN. Indicaciones terapéuticas, en este caso, paramediasis, giardiasis, tricomoniasis, entonces entran muchos parásitos, ¿verdad? Infecciones por anaerobios, ya les dije, pues no funciona con aerobios, solamente con anaerobios, porque esos son los que tienen la ferrodoxina, ahí entonces son útiles, ¿no? Y pues estos son muy importantes pues, en los casos de infecciones postquirúrgicas, ¿no? Y también para el cabatepiro, ¿no? Administración crónica de grandes dosis, tumores por ojo, tumores en ratones, porque hemos dicho que eso no se ha verificado en humanos. El iodoquinol actúa a nivel de la luz intestinal, ¿sí? Por eso es una medicina luminal, 90% no se absorbe, efectos adversos son infrecuentes, utilizar con precaución en pacientes con neuropatía óptica, ¿por qué? O enfermedad renal o tiroidea o una enfermedad hepática no maligna. Ojo, ¿por qué? Porque, ya lo termino, por el yodo, tiene yodo, ¿sí? Y también se observó que cuando se administraba grandes dosis a niños con diarrea, se produjo, ¿qué cosa? Pérdida permanente de la visión. Entonces, hay que tener cuidado. La diloxanía también es un agente luminal, o sea, actúa en la luz del intestino. La emetina y de hidroemetina, en realidad estos fármacos ya no se utilizan, fueron reemplazados por el metronidazol. Estos son muy tóxicos, ¿sí? Son muy tóxicos. El nifurtimox, como les dije, es para Trypanosoma cruzi. El mecanismo de acción implica igual acá una reducción, se genera con el electrón que viaja por estos dobles enlaces y llega acá y produce un radical sulfóxido que es altamente tóxico, ¿sí? Y, ojo, tiene bastantes reacciones adversas. El benznidazol es otro que se utiliza contra tripanosomiasis y que también tiene bastantes reacciones adversas, pero no hay más. Y la nitazoxanida, que es un fármaco que altera el metabolismo anaerobio de los parásitos para afectar el mecanismo de transferencia de electrones. Se aprobó primero para Giardia y Criptosporidiosis, pero en realidad tiene muchos otros efectos más, ¿sí? Es bien tolerado. Los antimoniales, vean ustedes, basa su efecto en que estos son pentavalentes, pero luego se reducen a trivalentes, y ahí eso es lo que lo vuelve más tóxico, porque produce la salida del tripanotiona, y el tripanotiona es un mecanismo, y glutatión, eso es su sistema antioxidante, se quita el sistema antioxidante, no hay quien los defiende, y ahí lo dan, ¿sí? También tiene muchas reacciones adversas, y finalmente la mieterfosina, que este es el primer fármaco por vía oral para leishmaniasis, ¿sí? Puede alterar ¿qué cosa? Básicamente la señalización celular, y se utiliza en leishmaniasis visceral y cutánea, ¿sí? Y puede darse, como les digo, por vía oral, porque todo lo demás vía parenteral que el paciente no acepta usualmente. Y reacciones adversas, sí, hasta un 60% del caso, ¿no? Es bastante, ¿no? Problemas hepáticos también, vienen hepatotoxicidad. Bien, jóvenes, entonces eso es todo, estamos con la hora, nos ha vencido, y el doctor Arroyo ya. Contenidos. Lo que queremos mencionar con esta lámina es que estos términos, por ustedes ya conocidos en patología, ¿verdad? Entonces, acá lo que queremos resaltar es lo que dice el Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, ¿no? O el Instituto Nacional del Cáncer.
El cáncer es una enfermedad en la que algunas células del cuerpo crecen sin control y se propagan a otras partes del cuerpo. Quiere decir pues que se pierde, ¿qué cosa? Todo ese equilibrio que conlleva a una apoptosis normal, a una proliferación normal, se pierden todos los factores de crecimiento y otros marcadores que tienen que ver con la señalización, el crecimiento celular. Eso ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? Entonces, en esta lámina lo que queremos resaltar es algo interesante. Tenemos las noxas. ¿Tenemos acaso ahorita los virus, el papilomavirus, por ejemplo? Tenemos la parte química, la radiación. Entonces, todo eso es lo que llega a constituir pues las noxas, ¿no? La inflamación crónica, el alcohol, etcétera. El hecho, algunos la dieta también que no controlan. Y bueno, todo eso conlleva pues a lo que sería unos carcinógenos y luego va a haber cambios en esas células normales y ya como vamos a ver más adelante, ustedes ya lo han desarrollado, cambios a nivel del ADN, lo que es el control de la regulación, de la iniciación de la parte del crecimiento celular se pierde y se activan oncogenes, oncogenes mismos, y es más, con la falta o déficit de vitamina D también, ahora hay muchos estudios en los cuales la vitamina D está muy involucrada con la génesis del cáncer, como habrán podido ver. Entonces, eso es lo que queremos decir acá, una falta de control, como se ha querido comentar allí, y luego también estas metaloproteinases que tienen que ver con el control, viene a lo que es los cambios, crecimientos de nuevos vasos sanguíneos y esa falta de muerte programada y la polución, podríamos decir, de células tumorales a otros órganos. Ustedes ya habrán podido comentar o estudiar que el cáncer de mama, por ejemplo, invade o llega a producir nuevos tumores en lo que sería el pulmón. El estómago también al pulmón. Entonces acá estamos viendo ya en un esquema, si queremos revisar ahí la literatura, en lo cual al inicio empieza a desarrollarse este tumor, llega hasta cierto punto, el equilibrio del sistema inmune se pierde, el sistema inmune está muy comprometido, la célula CD4, recuerdan ustedes, se compromete. Y luego, pues, si ya este sistema inmune pierde el equilibrio, ya no ataca a esas células tumorales que son extrañas, entonces ese tumor ya comienza a estabilizarse, como dice ahí, equilibrio, y luego, pues, se desarrolla y, pues, gesta de repente nuevos tumores. Si salté una. Sí. No. Bien, acá lo que queremos resaltar con esta literatura es que pues se pierde todo lo que es el equilibrio normal y de cierto tenemos una serie de biomarcadores y hasta la parte si hacemos inmunohistoquímica, marcadores tumorales que nos van a ayudar a desencadenar o decir si el tipo de cáncer que estamos viendo tiene relación con tal o cual fase del ciclo celular, el tipo de carcinoma que podría estarse dando. Esa es una idea que quisiera dejar sentado ahí. Y acá nosotros ya vemos como en lo anterior resaltando es esa pérdida de ese equilibrio normal, como han podido ustedes ya ver, se suprimen lo que es los genes supresores de la tumoración o de los cambios morfológicos a nivel celular. Ese metabolismo celular se altera y favorable para la célula tumoral. También hay un problema ahí
La apoptosis, con esto ya se pierde también. Los nuevos vasos con sus marcadores, sobre todo acá estamos resaltándolo ya parte a parte como lo anterior. La inflamación y estos factores, por ejemplo, del endotelio vascular, la pérdida de la apoptosis y así sucesivamente. Acá, con esta lámina, lo que quiero resaltar es que el cáncer, para enfermar, el cáncer de mama en la mujer en primer lugar, el cáncer de próstata en el varón, y para morir, lo que sería ya estos cánceres pasan, por ejemplo, en lo que es mama al segundo lugar y lo que es próstata al segundo lugar también en el varón, pero el cáncer de pulmón por ahí está cerca también, ¿no? Entonces, a ver el joven, vente para acá, hijito, ven. ¿Por qué ese gusto de irse hasta el fondo? O sea, si esta sala fuera más larga, se van hasta farmacia, creo, me parece, los jóvenes. Acá adelante, mi joven, te espera esta carpeta. Ven para acá. Así, ese va a ser el premio para los que vienen ahorita, ¿ya? Bien. Entonces, esto en nuestro país también vemos una casuística, aunque un poquito atrasada, pero tenemos el cáncer también como enfermedad prevalente, y si queremos focalizar ahí la literatura. Acá ya entramos a lo que sería el origen de la quimioterapia del cáncer, y estamos viendo ahí nosotros, desde años ancestrales, hay otra lámina donde se ve desde el año 3000, inclusive antes de Cristo, cómo ellos cortaban nada más y con plantas pues trataban de hacer lo que nuestros antiguos peruanos hacían también, ¿no? Para poder ayudar al paciente. En ese sentido, nosotros vemos acá en esta lámina que lo que me interesa es lo que es mostazas nitrogenadas. En lo que es mostazas nitrogenadas surge en 1915, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Tenemos las mostazas sulfuradas. Inicialmente, miren estas mostazas o estos fármacos antineoplásicos, cómo se inician allí. Utilizada para la guerra química, para dañarse entre las personas, y vieron pues cómo se producían ampollas, lesiones en la piel, y así la gente pues no utilizaba bien el armamento, etcétera, ¿no? Pasaba una serie de cosas, muertes, etcétera. Y es así que avanza para 1935, 40, y en ese interín de ese tiempo, esa mostaza sulfurada en el laboratorio y en la parte experimental, podríamos decir algo así como nosotros hacemos los experimentos. Entonces hicieron el cambio y los químicos dijeron hay que cambiar el sulfuro por el nitrógeno. Y entonces obtuvieron las mostazas nitrogenadas, que es lo que se está introduciendo ahí. Y están viendo ustedes ahí, surge ya la era de los agentes alquilantes con la mostaza nitrogenada. Interesante la mostaza nitrogenada, y ahí tenemos un fármaco importante que hasta la fecha se utiliza, la ciclofosfamida. Te lo estoy diciendo, la ciclofosfamida, ¿ya? La ciclofosfamida es un fármaco que se utiliza al presente muy útil en los diferentes cánceres, las diferentes asociaciones terapéuticas. Y ahí tenemos, por ejemplo, una reacción adversa que no te puedes olvidar hasta el futuro, es la cistitis hemorrágica. Estoy resaltando puntos por si acaso jóvenes, no estoy diciendo esta es la pregunta del examen, ¿de acuerdo? Entonces, la cistitis hemorrágica, entonces, ¿por quién es producida? Por la ciclofosfamida. La ciclofosfamida, ¿qué cosa es? Dije, un agente alquilante. Perdón. También se introduce otro grupo de fármacos, los antifolatos o los antimetabolitos. Miren, en esta época, los antimetabolitos. Y ahí tenemos el metotrexato, el fluoruracilo. Entonces graben también esos nombres. Antiguamente surge y al presente se siguen utilizando. Disculpen por la madrugada.
Entonces, tenemos ahí dos fármacos importantes. ¿Qué dijimos? Fluoracilo, metotrexato. No solamente como antitumorales, sino también para otro tipo de terapias. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estos antimetabolitos algo interesante que no te puedes olvidar y te lo preguntan hasta los exámenes grandes, a futuro, lo resalto, es que actúan en la fase S del ciclo celular. Entonces, todos sabemos que es la fase S del ciclo celular, la importancia de la fase S también lo sabemos, ¿verdad? Entonces, eso es importante que se retenga. Por acá tenemos ya los nuevos grupos farmacológicos y tenemos ya la terapia del cáncer adyuvante, neoadyuvante. Neoadyuvante para, antes de entrar al quirófano, se prepara al paciente, ¿no? Para mitigar, reducir de pronto ese tamaño tumoral. Y luego ya la cirugía, vendría la terapia adyuvante, para evitar, pues, que esas células que quedaron, pues, se reactiven y formen nuevos tumores. Y después, otro grupo interesante e importante, tenemos los inhibidores de la tirosinasa. Esos inhibidores o la tirosinasa, como han visto también por bioquímica de pronto, la importancia para lo que es, ya si no hay control, esta enzima o este grupo de enzimas va a conllevar pues a esos cambios metabólicos o a una falta de equilibrio en proliferación, crecimiento y desarrollo de células y por lo tanto el tumor. Ya al presente ya tenemos los anticuerpos monoclonales, hay literaturas al más del 2000 también, he traído eso nada más, no sé si acá, allá. Acá lo que quiero resaltar es lo siguiente con esta lámina. Que la terapia del cáncer requiere una terapia asociada, así habría más éxito. Eso quiere decir, por ejemplo, como en esta lámina, estamos viendo que requiere, si este cáncer, esta quimioterapia, hay pacientes que se dejan así ya, no quieren. Por ejemplo, un doctor me dice, ya su paciente no quiere. Se le ha recomendado cosas, inclusive la fitoterapia, pero ya no quiere. Entonces, si ya no quiere, mire, está avanzando este cáncer y bueno, es más rápido el tiempo para lo que sería sobrevida, así nada más. Entonces, en este caso, lo que queremos expresar con terapia asociada es, bueno, con cirugía, entonces ya se reduce más, pero no solamente la cirugía sola, sino con la terapia, la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia. Es una terapia, miren, el tiempo de sobrevida va a aumentar también. ¿Ya? Entonces, nos quedamos acá. Otro detalle más, y esto sí lo saben ustedes por microbiología. Por microbiología nosotros sabemos que las bacterias desarrollan logarítmicamente, ¿verdad? Entonces, cuando está en pleno desarrollo la fracción, o sea, esas células se están replicando, la fracción de crecimiento está aumentada. Y cuando está disminuida, bueno, cae. Ahora, estos fármacos, vamos a ver luego, se clasifican en ciclo específicos y en ciclo inespecíficos. Señalé un ciclo específico aquí, Señalé un ciclo específico. ¿Se acuerdan que les dije estén atentos? Señalé ciclo específico. Aquí, Si acá ya se olvidan, imagínense. Ahorita es cuestión que estemos concentraditos. Veo por ahí algunos que están ya con los brazos de Morfeo. Estoy desde las 4 para poder estar acá y hora es hora, ¿correcto? Sobre todo en teoría. Ciclo específico, les dije, metotrexato, ciclo, metotrexato, ¿y qué más? Fluoracilo. Ojo, ciclofosfamida es ciclo inespecífico. No te olvides.
Entonces, si es ciclo específico, ¿dónde va a actuar? Cuando las células tumorales están en constante replicación, división celular. Son más efectivos. No quiero decir que no lo va a hacer en lo otro, pero tienen mayor eficacia cuando la célula se está replicando. La ciclofosfamida será efectivo en la fase o células no específicos del ciclo celular. ¿Hasta ahí nos hemos entendido? ¿Nos hemos entendido? Perfecto. Otra cosa. Características de estas células tumorales o de estos fármacos. Estos fármacos, dice, eliminan células de cinética, cuando están en una cinética o siguiendo, se metabolizan o se degradan los fármacos, rectificando, los fármacos siguiendo una cinética de primer orden. Eso también lo han visto en farmacocinética, orden 0 y primer orden, ¿de acuerdo? Entonces, esta cinética de primer orden, cuando no le interesa o interesa la concentración de la sustancia, más eliminación, menos sustancia, menos eliminación. Entonces, dependiente de la concentración. Resistencia, y eso también vamos a ver unas láminas. Estos fármacos, pues, son afectados por las células tumorales. Las células tumorales, como de pronto no lo dije, pero sí lo deben haber leído en patología, se dicen células inmortales, células inteligentes, ¿verdad? Porque llega algún estímulo negativo y entonces esas células comienzan a defenderse y a evitar, pues, el daño, ¿verdad? Yo no entiendo por qué se van hasta el fondo los jóvenes. Bien. Y la reacción adversa medicamentosa, ni qué decirlo, como también expresaremos luego. Esto ya lo vimos. Y acá tenemos la vastedad. Solamente he hecho este resumen que siempre lo repetimos, pero es una vastedad al presente, ¿no? Y tenemos acá agentes alquilantes. Entonces, si en el examen te preguntan, ejemplo, o el agente alquilante, ciclo específico, ciclo inespecífico, en ese paciente que está con la masa tumoral ya bien desarrollada o en ese paciente que está en desarrollo su masa tumoral. Entonces usted ya sabe, ¿verdad? Ciclo específico está creciendo, la célula está replicando, ¿correcto? Entonces ahí, ¿quién va a ser los antimetabolitos? Pero en estos que ya están bien desarrollados, bien crecidos, interesante, los agentes alquilantes, ¿verdad? Bien. ¿Quiénes son? Muchos. Y entre también es resaltar el cisplatino. El cisplatino no es que sea agente alquilante, por si acaso, ¿ya? No es que sea agente alquilante propiamente dicho, químicamente podríamos decir relacionado a agente alquilante, sino que su actividad, su acción farmacológica se debe a que actúa como un agente alquilante, como un agente radiomimético, ¿de acuerdo? Entonces, por eso está metido acá, cisplatino, carboplatino y hay otros platino más, porque esto es muy tóxico, ¿ya? Mucha náusea, mucho vómito da al paciente, entonces por eso se han buscado los otros, el carboplatino, por ejemplo, ¿ya? Bien. Entonces acá tenemos ya los otros nombres, fluoruracilo, metotrexato, citarabina, mercaptopurina, etcétera, y otros más. Después tenemos, esto también es interesante, y ellos son cicloespecíficos, te lo estoy diciendo, cicloespecíficos. Y estos actúan en lo que es la mitosis celular, evitando, destruyendo los microtúbulos. Los microtúbulos, ¿qué hacen? ¿Qué contienen los microtúbulos? Según lo que hemos aprendido en genética o en fisiología, de repente, bioquímica, contienen el material genético, ¿verdad? Entonces, ellos, este grupo de protonaturales, dañan a ese nivel y entonces esa célula, sin ese material genético, no se va a replicar, ¿correcto? Bien. Después tenemos otro grupo de antibióticos que nos enseñaron, que hemos aprendido que hacen los antibióticos. Pero en este caso son antibióticos antitumorales.
Estos antibióticos, si bien es cierto, son antibacterianos, pero no se usa para ese fin porque son muy irritantes, muy vesicantes, ¿ya? Entonces, se utilizan como antitumorales. Acá tenemos dos, doxorubicina, danorubicina, y que no está registrado ahí, y la bleomicina. De la doxorubicina no te olvides que es cardiotóxica. Son las antraciclinas, cardiotóxica. Danorubicina, doxorubicina, ¿qué dijimos que hacen como reacción adversa? Cardiotoxicidad. La bleomicina se señala también porque causa problemas a nivel pulmonar, fibrosis pulmonar, y tiene que ser detectado, pues, ¿no? Y eso mediante el ensayo o las pruebas, si el paciente está recibiendo, tiene que recibir terapia, o al menos en el estudio de auscultación o de los sonidos pulmonares, ¿de acuerdo? Bien. Después ya tenemos los agentes, que ya eso me parece si los han estudiado, los anticuerpos monoclonales, ¿de acuerdo? Y las hormonas para cambiar el medio hormonal. Si es un cáncer de próstata, por ejemplo, dependiente de andrógenos, entonces tendrá que cambiársele a un medio estrogénico. Se ha visto esos casos de tipo de paciente. O a la inversa, cáncer de mama resistente ya a los fármacos, cambiar el medio hormonal estrogénico por un androgénico. Y ahí, por ejemplo, señalamos los antiandrogénicos, la enzalutamida y otros más. Inhibidores de la síntesis de andrógeno, abiraterone, por ejemplo, que debe haberse visto en la parte de hormonal, y también otros más. Acá nosotros tenemos ya los dirigidos básicamente para la leucemia, inhibidores de la tirosincinasa, como ya se ha visto, imatinib, sunitinib, por ejemplo, ¿no? Y de factores de crecimiento epidermal, crecimiento vascular, los vasos sanguíneos, etc. Acá, para resaltar lo que sería lo que hemos comentado, si son cicloespecíficos, dijimos quién. Cicloespecíficos, ¿quién están allí entonces? ¿Qué dijimos? Cicloespecíficos, los antimetabolitos. Otros dicen los antifólicos, antimetabolitos, ¿no? Entonces, evitando la presencia de elementos estructurales para formar las purinas, las pirimidinas, que son importantes en la síntesis del ADN. Si no hay ADN, como saben, falta de proteínas. Y el problema es que no solamente pierde la célula tumoral, sino también la célula normal. Muy bien. Los de mitosis celular, y ahí los tienen nuevamente, estamos resaltando esto, estamos repitiendo esto, ¿por qué será? No lo sé. Vincristina, vinblastina, paclitaxel, dos grupos, estos son derivados de la vinca y este es derivado del taxol, ¿ya? Señalamos esto, sobre todo derivados interesantes también en las leucemias, pero mire, ya te voy resaltando otra reacción adversa, las neuropatías periféricas. ¿Con quién? Con vinblastina y algo con vincristina, que no puedes resaltar o olvidar, ¿de acuerdo? Bien. Y los llamados, dijimos, los agentes no específicos del ciclo celular, que puede actuar en cualquier fase del ciclo celular. Y ahí tenemos agentes alquilantes, los agentes alquilantes representados por, tenemos, dentro de los agentes alquilantes hay un grupo importante, las nitrosourias. Las nitrosourias también lo resaltamos, algo así muy puntual, interesante, tomado en exámenes grandes también. Las nitrosourias, lo que sucede con ciclofosfamida, por ejemplo, no atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, ¿de acuerdo? Pero las nitrosourias sí atraviesan bien la barrera hematoencefálica. Entonces, para esos cánceres que hay a nivel del sistema nervioso central, interesante, ¿quién entonces? ¿La ciclofosfamida? No, las nitrosourias, semustina, lomustina. No sé si lo hemos señalado, pero ya te lo estoy diciendo.
Lomustina, semustina son agentes nitroso-urias, ¿correcto? Y están viendo también, no específico del ciclo celular, los antibióticos antitumorales, de los que hemos comentado. También el cisplatino o los derivados del platino, ¿de acuerdo? Muy bien. Acá. Esto sería, en resumen, disculpen ahí, sé que hay unas láminas bien frondosas, bien llenas de biomarcadores y un poquito medio esotérico, pero me gustaría que te lleves más a futuro lo que te va a servir, ¿correcto? Porque hasta nosotros mismos, a mí me pasa tantos nombres que tendemos a olvidar, ¿correcto? Pero no voy a decir, esto es el todo del mecanismo de acción, por favor, no. Hay muchísimos marcadores, neurotransmisores, etcétera, ¿ya? Lo que queremos resaltar, la síntesis de purinas y de pirimidinas que son básicas para formar los ribonucleótidos, etcétera, hasta lo que sería el ARN y las proteínas, fíjense. Entonces acá, por ejemplo, vamos a señalar solamente un ejemplo, tenemos el metotrexato, evita la purina. Fluoruracilo evita la aspirimidina. Por lo menos eso te pido que te lo tengas en mente. ¿Ya? Metotrexato, ¿qué cosa hace? Evita la síntesis de purinas. Entonces, si no hay purinas y está la aspirimidinas, ¿se va a formar la proteína? No, pues. O a la inversa. El fluoruracilo evita la pirimidina, no va a estar la pirimidina y va a estar la purina, tampoco va a ser viable la síntesis de proteínas, ¿correcto? Eso es lo que queremos decir. Por acá hay una sustancia importante que sí lo han resaltado ustedes en los seminarios, es la topoisomerasa. En ese enredar y desenredarse del ADN, ¿se acuerdan? Se lesiona el ADN. Entonces la topoisomerasa lo que hace es reparar la 1 y la 2, ¿recuerdan? Entonces acá la topoisomerasa 2, la doxorubicina, ¿ya? Un poquito, porque estamos resaltando de la doxorubicina, daunorubicina, que son antraciclinas, lo estamos resaltando, ¿sí? Y el daño cardiotóxico que puede producir en el paciente, el irinotecan y la inhibición de la topoisomerasa 1. No olvides de la doxorubicina. Y después los anticuerpos monoclonales, los antiestrogénicos, y acá tenemos pues resaltándote que los inhibidores de la mitosis celular van a alterar la función del microtúbulo, como hace ratito lo hemos comentado. Hay algo interesante en relación a la asparaginasa utilizada en ciertas leucemias. La asparaginasa lo que va a hacer es evitar la función de la asparagina. La célula tumoral le gusta la asparagina, así que la están atacando. Pero la asparaginasa pues evita la función de la asparagina que va a formar las proteínas para la célula tumoral, que es muy importante para ella, pero para lo que es la célula normal ella puede buscar proteínas de otro lado. Y acá lo que me resalto es la dihidrofólico reductasa bloqueada por el metotrexato. Entonces el paciente se intoxica, entonces requiere algo, el ácido folínico, el ácido fólico ya reducido, o leucoborina. También lo van a encontrar como factor citroboron, ¿ya? Entonces, para la síntesis de purina, salta esta vía, pero porque está intoxicado se le da a ello. Igualito el fluoruracilo, y si está intoxicado, entonces la timina. Esto un poquito desbordante, así como lo que les he dicho, pero en productos naturales. Los productos naturales son importantes. Ahora han visto, por ejemplo, estamos señalando uno de ellos, entre tantos, tenemos lo que sería el licopeno. ¿Dónde está el licopeno? En el tomate. ¿En qué forma se asimila mejor el licopeno para el cáncer de próstata, diferentes cánceres, por ejemplo? ¿En qué forma, para que recomiendes a tu paciente? ¿En qué forma? El tomate crudo, el tomate cocinado. En resumen, los químicos han podido observar que el tomate ya cocinado, el licopeno se presenta en mayor cantidad. Entonces va a ser más útil, en resumen, ¿ya? Miren qué es lo que va a pasar. Va a evitar la angiogénesis,
va a regular el ambiente tumoral y va a evitar la proliferación celular. Imagínense lo interesante de los productos naturales. Claro que faltará más estudios para ver dosis, cantidad, tipo, así. Para arribar de que era el tomate cocido el que da más efecto, ha habido estudios. No es que agarraron y de frente lo usaron así, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros decimos y tiramos al tacho de no, eso no sirve escuchando. Yo espero que ustedes ya en su altura, cuando estén grandes, pues ya especialistas de repente ya vean también con cuidado y no lanzar así, desechar lo que la comunidad utiliza también, porque esto viene de la comunidad y que ya la investigación ha llevado a todo esto, ¿no? Muy bien, entonces ya dijimos, esta es una lámina que se redunda en lo anterior, apoya en la lámina anterior que acabamos de ver. Y bueno, lo que sería la farmacocinética, es necesario, por ejemplo, el metotrexato. En resumen de estas cantidades que ven ahí, las cantidades más altas de biodisponibilidad, quiere decir que si es baja biodisponibilidad, ¿se dará por vía oral? No, tendrá que darse por vía parenteral. Correcto, esa es la idea, no memorizar esas tablas porque esas tablas sí lo están. Este es del 1. Entonces, eso es lo interesante. Lo otro en farmacocinética, de cada sustancia, ponerme a conversar de cada sustancia no va a dar tiempo. Ya, entonces, el metotrexato, por ejemplo, para que sea activo como quimioterápico antitumoral, tiene que formarse mejor poliglutamatos. Como poliglutamatos de metotrexato se absorben mejor, ¿de acuerdo? Y el efecto va a ser mayor. Bien, esa es la idea con ello. Es lo que decía, la poliglutamación del metotrexato. No es para memorizar la lámina, sino para focalizar la importancia de este evento. ¿Y en dónde se formará los poliglutamatos? En el hígado, por ejemplo, ¿no? Un hígado mal no está estable, también hay que tener cuidado de ello, ¿no? Y esta lámina que la repetimos, está en los textos, no es que lo que quiero es que se grabe dos cosas acá. Se produce un metabolito activo, todo fármaco antitumoral, va a pasar esta parte química que ya han visto por las CYP X, Y, Z, hay un sinnúmero de CYP, ¿verdad? Entonces, acá hay dos cosas importantes. Se forman dos elementos, que generalmente las sustancias antineoplásicas o antitumorales forman dos elementos. Un elemento que es el activo, como estamos viendo, mostaza fosforamidada, que es el agente que va a causar la destrucción de esa célula, y otro que va a dar una sustancia tóxica, en este caso de ciclofosfamida, la acroleína. Entonces, fíjense, por eso es la importancia de esta lámina, de este esquema, ¿ya? Un metabolito, una sustancia que puede alterar no solamente a la célula normal o al tumoral, sino también a la normal, ¿de acuerdo? Muy bien, esa es la idea ahí. Por acá las interacciones medicamentosas, ustedes están viendo, también han revisado. Ahora hay programas también de eso que nos alivian, pero hay que saberlo utilizar. Y vemos acá, pues, por ejemplo, que este fármaco, ¿dónde lo hemos señalado hace ratito? ¿Dónde lo hemos señalado? En una lámina anterior está. En la terapia, en el cáncer de próstata, por ejemplo, ¿no? Lo hemos expresado, ¿se acuerdan? Entonces, esta sustancia, fíjese, con el midazolam, la warfarina, el omeprazole disminuyen el área bajo la curva. ¿Qué significa eso? Esa área así nada más. ¿Qué significa? Que baje esa área bajo la curva, que va a favorecer el metabolismo de esas sustancias. Va a inducir elementos que degraden esta sustancia. Y o también acá con digoxina va a inhibir de tal manera que la digoxina se va a hemoconcentrar. Es la idea con esa lámina, ¿ya? De interacciones medicamentosas. Y bueno, acá solamente de todo ello, el 2B6 se degrada el evapirenz y la metadona. Interesantes fármacos que actúen a ese nivel, como van a ver allí, y entonces estos van a elevar o van a disminuir su concentración.
Y así en el 3A, por ejemplo, los macrólidos, los antifúngicos, etcétera, y se van a ver resaltados. Si bien es cierto, el cáncer, como hemos visto en la lámina anterior, puede producir elementos tóxicos, entonces uno de esos, el problema de las náuseas y los vómitos en primer lugar. Eso es lo que quisiera que retengan, ¿ya? Y entonces, pues, es un problema serio. Por eso los pacientes no quieren, no se adhieren a la terapia, por este problema primigenio. Y después problemas ya que van dando la caída de la fórmula blanca, ¿no? También es importante, los resfriados, las infecciones. Y después viene también este otro problema, la anemia, la azoospermia. Y tardíamente puede aparecer, pues, otros tumores, como algo dijimos, que ya el paciente está con cáncer gástrico y si bien es cierto está siendo atendido, pero ese cáncer va a ir células hacia el pulmón, por ejemplo, como órgano blanco y después a otros de hecho, ¿no? Acá lo que quisimos decir, el tratamiento de esa emesis, ¿no? ¿Quiénes son más emetizantes? Ya lo venimos repitiendo desde hace rato, el cisplatino, no te olvides del cisplatino y como agente emetizante, también la ciclofosfamida, etcétera, ¿no? Doxorubicina, por ejemplo. Y bueno, los elementos recomendados o las sustancias recomendadas para esta terapia es lo que vemos ahí, pues la náusea, el vómito en primer lugar y fármacos, por ejemplo, esta sustancia que tiene el palonocetrón y el tupitán, netupitán, va a bloquear la sustancia P con sus receptores correspondientes a la sustancia P, y este otro ya ustedes conocen, a la serotonina. Entonces así esas náuseas y vómitos pues se van a disminuir. Por acá el otro problema serio que hemos venido resaltando, la cardiotoxicidad, alterando ese intervalo QT que ustedes de repente lo han visto, 0.33 a 0.44 normal, y va a haber alteraciones en esos niveles también. ¿Quiénes ahí? Ya hemos hablado, aparte de los comentados, fluoruracilo, por ejemplo, los taxones, el cisplatino también no se queda atrás. Esto es en resumen de lo que hemos venido comentándoles en el caminar. Quise ponerles anoche esta lámina, había otra, me parece que sí está. La fibrosis pulmonar, si te preguntamos en el examen quién es, sí lo hemos dicho. Fibrosis pulmonar, te lo dije hace ratito. Grave les dije, grave. ¿Qué será pues? Lo dejamos para el examen, ¿ya? Bleomicina, bien. Cardiotoxicidad, ¿quién? Doxorubicina, daunorubicina, son antraciclinas. ¿Y qué son ellos? Quimioterápicos del cáncer. Todos son irritantes, todos producen la reacción local. Una mala administración, el paciente se queja, le arde, le duele, se forma heridas. ¿Han visto? Hay algunos casos de herida. El cisplatino va a inducir ototoxicidad, nefrotoxicidad. Cisplatino, no te olvides, ¿eh? La mielosupresión podríamos decir todos, porque hay células en constante replicación celular en paciente tumoral y en paciente normal. ¿Hay o no hay? Sí hay, las células gonadales, el pelo, por eso se cae el pelo, alopecia. ¿De acuerdo? Bien. Flebitis por la inflamación y la neuropatía periférica. ¿Quién dijimos que produce neuropatía periférica? Lo resaltamos. ¿Quién? Ninguno. Los alcaloides de la vinca, vinblastina, vincristina, ¿se acuerdan? Bien, la esterilidad, la cistitis hemorrágica. ¿Quién dijimos que produce cistitis hemorrágica? A ver, ¿quién se está durmiendo para que le pregunte a Morfeo? Seguramente ahí se le va a soplar. Cistitis hemorrágica, ¿quién dijimos? Ciclofosfamida.
fosfamida. La fibrosis pulmonar ya lo dijimos, ¿verdad? Bien. Medidas preventivas para evitar el problema. ¿Qué más tenemos? Una lectura allí. La resistencia. La resistencia. Así como para el mecanismo de acción hay una serie de eventos moleculares, también para la resistencia lo hay. Desde esa célula, dijimos, es sabia inteligente. El fármaco antitumoral, ¿dónde debe llegar para producir el efecto? ¿Solamente en el citoplasma o en la membrana? ¿En la membrana nomás va a producir el efecto? No, tiene que llegar atravesar membrana celular, membrana nuclear y llegar al núcleo, ¿de acuerdo? Entonces estas células lo que hacen es producir esa proteína multi-MDR, ¿se acuerdan? Y esas MDR hay varios tipos, ¿ya? Entonces, esas MDR lo que van a hacer es que salga la sustancia, pues, y así afectar, o la sustancia llega, pero no le va a afectar a esas células tumorales. Bien, la proteína G, por ejemplo, ¿no? Está relacionada ahí con ello. Y así, por ejemplo, hemos hablado del metotrexato y cuál es su blanco, su diana, su enzima afectada, que afecta el metotrexato. ¿Quién? Dijimos, la dihidrofólico reductasa. Entonces, ¿qué hacen estas células? Producir más dihidrofólico reductasa porque ella requiere de ese elemento del ácido folínico. ¿Para qué es importante el ácido folínico? Para formar, ¿qué? Pirimidinas o purinas. Purinas, muy bien. Y así, esa es la idea, que no es para memorizármelo, porque la verdad sí, algunos sí, yo estudié con compañeros de sitio, tenían una memoria fotográfica, de repente acá sí lo saben todos. Interesante, ¿no? Pero en verdad no todos tenemos esa capacidad, ¿o sí? Me acuerdo mucho que una profesora inclusive nos decía que ella cuando daba los exámenes de anatomía se acordaba de todos los esquemas dándoles. Así le digo, ay, como yo quería eso cuando daba anatomía. No sé si ustedes también hubieran querido eso. Anatomía, ¿se acuerdan? Ya. Y acá indicaciones clínicas. Esta es otra parte. Pues todos los agentes anticuerpos monoclonales, que de repente ustedes ya lo han visto y se está redundando, pues. Sobre todo el trastuzumab, de todo ello el trastuzumab. ¿Para qué nos dijeron el trastuzumab? Un cáncer. Trastuzumab y cáncer de mama, ¿ya? Bien. Y bueno, el linfoma, por acá señalamos, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, de hecho, todos ellos para el próstata, por ejemplo, uno que está en estudio, cuando está codificado, el enzalutamide, ya señala, abiraterone, señalado anteriormente, y así son ejemplos, ¿no? Ponernos a detallar también, todo eso es tiempo, pero al menos estamos resaltando los importantes. Acá, esta figura me pareció interesante ponérsela porque ahí te resume toda esa vastedad anterior y otras más, ¿no? Sugerente, de hecho, es sugerente, ¿no? Porque también ya depende de la respuesta del paciente, ¿verdad? Como verán ustedes en adelante. Docetaxel, me interesa, ¿qué es el docetaxel que está sugerente al cáncer de mama, cáncer colorectal, pulmón, próstata? Miren, interesante. ¿Qué es? Entonces, ahí viene. ¿Qué es el docetaxel? No nos ha dicho, sí, porque en una lámina me parece que no estaba, así estaba. Docetaxel, por lo menos. Taxel, ya de los taxones, ¿se acuerdan? ¿Dónde actuará él entonces? Si es docetaxel, ¿dónde actuará? ¿En qué fase del ciclo celular? ¿Qué fase del ciclo celular? Ahorita, miren, el ciclo específico, ¿dónde? En la fase N, taxones, a través de la pinta, ¿se acuerdan?
Así de sencillo. No se me estrese, sé que es bastante esto, pero al menos retengan. Si están atentos, atentos pues. ¿Ya? Bien. Carboplatino, cisplatino, por ejemplo, sugerente cáncer de ovario. Cáncer de ovario, sugerente, ¿no? Doxorubicina. ¿Y por qué no taunorubicina? Antraciclina. Cáncer de mama, de sangre, de ovario, de pulmón. Interesante la lámina, pueden ustedes revisar allí. Bien. Creo que lee esto nuevamente. Ya. Este es otro detalle interesante de la quimioterapia del cáncer, que se usan terapias estándares asociadas. Esta es una terapia estándar internacionalmente. Nos guste o no nos guste, tenemos que recordarlo. ¿Ya? Entonces, el MOD, formado por mecloretamina. ¿Qué es la mecloretamina? Un agente alquilante, te lo estoy diciendo, pero voy a decir, no lo dijo, ¿no? Oncovin, la vincristina. ¿Qué es esto? Alcaloides de la vinca, que actúan en fase mitótica. La prednisona, porque les voy a preguntar si ya lo han hecho, ¿verdad? La procarbacina también agente. ¿Qué agente es? Ahí lo investigamos ya. A ver qué dice San Google. Ahora les permito ver San Google. Para el examen no debe venir el profesor. Muy bien. Entonces, para el linfoma de Hodgkin. Entonces, el MOD, ¿de acuerdo? Es una terapia que dijimos estándar. Para el cáncer colorectal de primera línea, el FOX. Y ahí tenemos el ácido folínico, la leucorina, para evitar este problema de fluoruracilo y el oxaliplatino. ¿Por qué oxaliplatino? No lo había comentado anteriormente, porque el cisplatino es más emetizante. Entonces se han buscado carboplatino, oxaliplatino para disminuir ese efecto negativo. Bueno, la resistencia, esto también ya lo hemos comentado. Bueno, esto ya para investigación como lo anterior, ¿no? Para investigación, esto ya le comenté al licopeno, para seguir investigando tenemos la inteligencia artificial, que en verdad también nos está corriendo si no estamos atentos, ¿verdad? No solo a leer, sino también estar atentos, que ayuda bastante también, pero evitemos los plagios. Y esto. Me gusta, el año pasado les puse y esta, digo, lo quito, le pongo otra. Y esto lo van a encontrar en carreras que ya ustedes van a llevar o ya lo están leyendo, medicina interna. Atención integral del enfermo, y si vamos al enfermo con cáncer, desde un punto de vista biopsicosocial, a través de un proceder inteligente, que da tu habilidad, tu conocimiento. Técnicamente idóneo, moralmente correcto de su ejercicio profesional que garantice al paciente los principios que deberían presidir la práctica médica: bienestar, autonomía y justicia social. Gracias, joven.